En Concepción y también en nuestro país por estos dos casos de personas contagiadas con el mal de la vaca Eduardo, loca. Oye, pero paremos el escándalo. O sea, la cifra que tiró el doctor... 60 personas 60 personas al año. Son más que en Lanta, son mucho más que en Europa, donde partió el fenómeno. A ver, aquí, y es algo que no tiene cura, o sea, no hay forma de salvar a la persona. Esto lo yo no tenía la menor idea. Yo pensaba que esto ni siquiera existía, pero ni lo más remotamente. ¿Por qué no se habla de esto? Yo creo que lo más grave es exactamente eso. No es la cantidad de muertes, que ya es un número importante. 60 en un país que tiene casi 17 millones. Pero en Estados Unidos, 300 personas, que estamos hablando de 300 millones. Por lo tanto, la proporción digamos, nos pega con en el todo. primer lugar. Es lo que hablaba una de las hijas de las personas que está con esta enfermedad en Concepción. Que no hay un diagnóstico. Es decir, las personas mueren porque lisa y llanamente no se pudo hacer el tratamiento. Claro. Y eso a mí me parece que es muchísimo más escandaloso desde el punto de vista de un tema de salud pública. Ahora, Sergio tiene el origen, o sea, es muy importante entender qué curioso como es la naturaleza de por qué se provoca, por qué una vaca le viene esta condición que la traspasa finalmente el humano al comer su carne. Sí, pero una idea tentativa fue de que en Oceanía los Kuru empezaron a comer cerebros de otros. Claro. Y descubrieron que esta enfermedad es más prevalente en ellos. Entonces descubrieron que esto es un prión, es una proteína que afecta al cerebro, no es un virus o algo así. Entonces cuando se hicieron un estudio en Inglaterra se descubrió que la mayoría de las personas que estaban afectadas comían vaca. ¿Qué pasaba? Las vacas, en vez de comer el pasto, tenían un pellet, un molido de otras vacas muertas. Entonces comían esto y llegaba a esta alteración proteica. Es casi como una venganza de la naturaleza por convertir a las vacas en caníbales. Correcto. Era una de las teorías. Y es lo que le pasaba a los seres humanos tribalmente cuando comían los cerebros de sus víctimas. Exactamente. Y tenían el mismo mal. O sea, es casi decir, usted no puede comer, dejamos el cerebro de otro. El punto de que nos contaba una de las hijas de las señoras que sufren este mal de la vaca loca es que no solo no hay protocolo, sino tampoco le explican a ella cómo se lo contagió su mamá a través del consumo de carne, si ella comió la misma carne, quizá en un año más puede estar en lo mismo. Entonces hay una cantidad de dudas que no te las contestan. Ahora, yo me imagino que eso también tiene que ver con el efecto que se podría provocar respecto a que, cuidado, que estas personas tienen el mal de la vaca loca por consumo de carne de vacuno. Porque frente a eso, yo no tengo el dato acá a mano, pero el consumo de carne de vacuno per cápita en Chile anual es brutal, es altísimo. Por lo tanto, todos podríamos ser potenciales víctimas de la Y por ser proteína, perdón, esto no se quita con nada. No es que la fría, la hierba, la cueza, no, ahí está. De hecho, en Inglaterra fue un escándalo. Sergio, hay hartas dudas y hartas cosas que se han planteado en la mesa, así que vamos a tomar contacto de inmediato con el doctor Claudio Hetz, codirector del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, quien tiene algunas respuestas, doctor, espero esta mañana para nosotros con respecto a estos dos casos y también el cómo nosotros nos podemos contagiar. ¿Hay alguna manera de saber si la carne que yo estoy comprando viene con el mal de la vaca loca? Bueno, primero que nada, yo creo que tenemos que partir corrigiendo este error que se produce en la opinión pública, porque la mayoría de los casos, si no todos los que tenemos, no son infecciosos. No se han descrito casos en Chile de contaminación de carne hacia humanos. ¿Y qué significaría eso entonces, doctor, que esto es a través de un gen? Básicamente, esta enfermedad tiene tres orígenes. La primera es genética. Sí. Mutaciones en un gen que produce esta patología, y eso es bastante frecuente en Chile. Y los casos que se llaman esporádicos, que simplemente por razones desconocidas te da. Ahora, doctor, que es el 90% de los casos. Ya, Menos del 1% en el mundo es infeccioso, pero en Chile hasta ahora no se han detectado casos. Cuando usted habla de infeccioso se refiere al consumo de carne, en el fondo. El contagio sería a través del consumo de carne de vacuno. Es el 1% nomás. Es el 1%. Ahora, lo que llama la atención de lo que nos contaba la hija de la señora afectada en Concepción es que no le explicaron los doctores por qué se había contagiado o si era hereditario o era la mutación genética a su madre. Entonces, tampoco tienen la certeza de por qué se le produce este mal de la vaca loca a su mamá. Claro, el problema es que hay muy pocos especialistas, porque es una enfermedad rara. Acá en Santiago tenemos especialistas, por ejemplo, en el Hospital de El Salvador, el doctor Luis Cartier. Ahora, doctor, ¿cómo Entonces, en general, se sabe que si uno lo diagnostican con esta enfermedad es fatal, es muy rápida, en 6 meses los pacientes mueren. ¿Cuáles son los síntomas? El diagnóstico es post-mortem. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Es una mezcla de todo tipo de síntomas neurológicos, porque realmente el cerebro se afecta globalmente. Los pacientes quedan postrados en una cama y finalmente mueren. Se afectan sus capacidades cognitivas, su personalidad, el control de los movimientos. Es como una mezcla de múltiples enfermedades. Y significa, perdón, Eduardo, significa entonces, doctor, que cuando se habla del mal de la vaca loca es porque el ser humano que tiene esta enfermedad
se comporta en su proceso degenerativo como este animal cuando de alguna manera se contagia, es decir, que no tiene control sobre su cuerpo, en fin. Claro, el mal de la vaca loca es la patología que le da a las vacas, que tiene la misma razón molecular. Y en Latinoamérica solo se han descrito recientemente casos de vaca loca en Brasil. Ya. Y en Inglaterra hace un tiempo se escribieron casos en que humanos consumieron carne contaminada y les dio esta patología. Ahora, perdón, usted dice Pero que en Brasil se descubrieron casos de vaca loca en vacas. Sí. Claro. Ojo que la carne brasileña se vende hoy día en nuestro supermercado. Sí, nosotros somos un importador importante de carne de vacuno brasileña. Infeccioso. Oiga, doctor, el problema es que nadie está haciendo ensayos de diagnóstico y nadie está monitoreando las carnes. Ahí está. O sea, podríamos tener vaca loca en Chile, pero no sabemos. Exacto, Oiga, eso doctor, es lo grave. ¿cómo se explica que mueran 60 personas al año por este mal y no exista ningún tipo de medicina, de tratamiento, no hay ninguna posibilidad de reaccionar? ¿La medicina mundial no ha generado una solución para esta enfermedad? Se están haciendo ensayos clínicos en Estados Unidos, en Inglaterra, pero el problema es que es una enfermedad rara, poco frecuente. Como mencionaban en la nota, es una por millón en promedio en el planeta. Por eso entonces no existe realmente las empresas farmacéuticas no están interesadas en generar tratamiento. Okay, hay pocos clientes, digamos. No es negocio investigar esto todavía, Exactamente. claro, finalmente, básicamente. Ahora, usted dice que es una de las enfermedades extrañas y no me calza, doctor, y quiero que si me lo puede explicar, ¿por qué mueren 60 personas al año en nuestro país? ¿Por qué Chile es más propenso a este mal de las vacas locas? Si Porque no es una enfermedad extraña mundialmente. Más de 60. Más de 60. Porque este número de 50-60 es previo a que la enfermedad sea de notificación obligatoria. Entonces, eso era cuando los neurólogos avisaban si es que querían. Entonces, probablemente tenemos mucho más. Wow. Y lo que se piensa es que en Chile el factor genético es más alto. En el mundo es 10%, en Chile es 30-40%. Entonces, lo que se piensa es que probablemente durante la colonización de nuestro país se introdujeron genes mutantes que se propagaron en la población. Perdón, solo pero, en Chile. ¿Que recién se están manifestando? ¿esos genes mutantes dónde están? ¿En las vacas? Me pierdo yo un poco con en los humanos. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo llega, de alguna manera, cuál es el cruce del gen? ¿Por qué le entra ese gen al ser humano? ¿A través de qué vehículo? Claro, es que esta enfermedad es bastante compleja, porque el caso de las formas infecciosas es una proteína infecciosa que uno come de la carne y esa proteína transforma nuestras proteínas del cerebro en proteínas patológicas. O sea, finalmente, Por lo tanto, el vector es la vaca vacuno. tiene la culpa. O sea, me refiero a la mezcla de nuestro cuerpo con la de vaca en estas condiciones puede gatillar esta enfermedad, entonces. Doctor, quiero seguir hablando con usted y preguntarle más detalles respecto a el mal de la vaca loca, pero quiero invitarlo a escuchar las declaraciones de la hija de una afectada en Concepción, que está bastante complicada porque no encuentra un protocolo, no encuentra respuestas. Por favor, mire. Nos dio el diagnóstico hace 2 semanas, se acercó el neurólogo de cabecera y nos informó que tenía enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y que le quedaban 2 a 4 meses de vida, nada más. Nosotros preguntamos qué síntomas va a tener, qué esperamos de esta enfermedad, mi mamá va a quedar ciega, problemas de hablar, algo, nada. Ellos, la verdad es que se molestan mucho cuando uno empieza a preguntar con relación a esta enfermedad. A mí me da la impresión que es por desconocimiento, porque de hecho ellos no son especialistas. Y lo único que nos dicen es que tenemos que esperar que muera. Y no nos dan ninguna explicación de nada. O sea, nosotros preguntamos, ¿pero cómo se podría haber contagiado? La ingesta de carne, por ejemplo, que es el porcentaje más alto por el cual se podría haber producido esta enfermedad. Doctor, ¿cómo se puede explicar esta molestia de los médicos al ser consultados por la familia de los pacientes afectados ante la consulta? Doctor, ¿qué le pasa a mi mamá? Y se molestan. ¿Por qué? ¿Por desconocimiento? Yo creo que es bastante frustración, porque un neurólogo sabe que se diagnostica a Creutzfeldt-Jakob, no puede hacer nada, y que el paciente se va a deteriorar, va a quedar postrado y finalmente va a morir en unos pocos meses. Increíble, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad de solución de salida, no hay ningún tratamiento paliativo. Por ahora, claro. Es solo decirle a la familia, le quedan 2 meses o le quedan de 2 a 6 meses. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre que una persona se contagia y se manifiesta? Es que, como te decía, no sabemos si hay formas infecciosas en Chile. Hay formas genéticas y formas que se dan espontáneamente, que se llaman esporádicas. Una vez que aparecen los síntomas, la progresión es rapidísima, en semanas.
Y por eso mismo, en 5 a 6 meses un paciente puede morir. Doctor, porque el cerebro se destruye completamente. Usted nos ha hablado de unos casos que habían aparecido de vaca loca en vacas en Brasil. Chile es uno de los países que más importa carne brasileña en el cono sur. ¿Cuánto aumenta el porcentaje de probabilidades de enfermarse o de contagiarse con esta carne brasileña aquí en nuestro país? No me lo responda, vamos a una pausa comercial y a la vuelta volvemos con el contacto con usted, ¿ok?